Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, su capítulo 24. Vamos a leer del 44 al 49. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Retomo el verso 46. Era necesario que el Mesías sufriera, muriera, resucitara. Eso es lo que dice el verso 46. Era necesario que el Mesías sufriera, que padeciera, ¿no? Dice allí, que muriera implica, y que resucitara. Importante palabra, en la medida que ya hemos dicho, los judíos no esperaban un Mesías que sufriera, mucho menos un Mesías que muriera. Ellos esperaban un Mesías triunfante, glorioso, que estableciese su imperio sobre el mundo. Por eso no pudieron reconocer, y muchos judíos hasta hoy, no pueden reconocer a Jesús. Y por eso hemos regresado a algunos pasajes del Antiguo Testamento. Y todavía nos faltan, espero que muchos, pero hoy quiero retomar dos casos que ya vimos. El de Abraham y el de Adán. ¿Son los dos que ya vimos? ¿Sí? ¿Sí están conmigo? No lo vamos a volver a contar todo, pero quiero enfatizar algo. ¿Cuál es la diferencia de la fe de Abraham? ¿Cuál es la diferencia con otras actitudes religiosas, con otros sacrificios? La humanidad, en sus diferentes culturas, religiones, ha hecho sacrificios, yo creo que siempre, ¿no? Los griegos, los cananitas, los egipcios, los mesopotamios, los aztecas, los mayas, todos hacían sacrificios. Ofrecer sacrificios no es privativo de los hebreos. Todos hacían sacrificios. ¿Cuál es la diferencia? Platicaba yo con mi hermana Rocío Jiménez, ¿no? Que lo importante es cuál es la diferencia de nuestra fe. ¿Qué es lo peculiar de la Biblia? ¿En qué consiste la singularidad de Jesús? Por lo pronto, en el tema de los sacrificios, porque los sacrificios de las religiones se ofrecen para conseguir algo de los dioses, pensando por lo pronto que los dioses tienen necesidad
de los humanos. Si no se alimenta a los dioses con la carne de los sacrificios, la sangre de los animales, el humo del incienso y de la leña que se quema en el sacrificio, pareciera que los dioses no comen. Los dioses necesitan comer, necesitan el culto de los seres humanos. Aquí entre los aztecas eso era clave. Si no se alimentaba el sol con sacrificios humanos, el sol moriría. ¿Sí? Entonces, ahí está una primera diferencia. Pensar que Dios necesita de nosotros. Dios no necesita de nosotros. Cuando alguien dice, Dios nos creó para que lo adoremos, sí y no. Porque Dios no necesita crear unos muñequitos que lo estén adorando, porque de lo contrario no tendría público. ¿Quién lo va a adorar? ¿Verdad? Dios no necesita de nosotros, ¿de acuerdo? Pero la segunda razón es que era como un intercambio. Si alimentamos a los dioses y les damos honra, podemos hacer que estén contentos con nosotros, que nos sean propicios y entonces que nos bendigan, que nos den lo que les pedimos. Estoy hablando en plural porque estoy hablando de las religiones, que eran politeístas, ¿no? Ofrecerle sacrificios a los dioses era para apaciguar el enojo del dios de las tormentas, o del dios del mar, o del dios o de la diosa de la tierra, los terremotos, los volcanes, o para que diera buenas cosechas, cuidara a la familia, nos diera hijos, etc. A través de los sacrificios se buscaba agradar a Dios para recibir su favor, para que nos sanara, para que nos bendijera, para que nos protegiera. ¿Sí se ve eso? Eso pasa todavía en la iglesia a veces, con los cristianos inmaduros, ¿no? Vamos a adorar al Señor, vamos al culto, vamos a alabarlo para que esté contento con nosotros, porque hay poder en la alabanza. Si yo alabo, entonces Dios me va a dar lo que quiero. Hay poder en la alabanza. Qué bueno que no dijo amén. No hay poder en la alabanza, aunque se me quede viendo raro. Hay poder en la oración, hay poder en las palabras. No, aquí no hay poder en nada. Hay poder en Dios, nada más. ¿De acuerdo? O cuando dicen, hermano está enfermo, tiene un problema, el Señor le va a resolver ahorita su problema. Significa que el creyente está buscando a Dios primordialmente para que le resuelva sus problemas. Si Dios puede resolver nuestros problemas, qué bueno, ¿no? Ojalá que así sea. Pero no estamos buscando a Dios en primer lugar para que nos resuelva nuestros problemas, ¿o sí? Si usted vino por eso hoy, bueno, siento decepcionarlo. No estamos buscando a Dios primeramente para que nos resuelva nuestros problemas, y mucho menos cuando se dice, ahorita vamos a orar. Yo que tengo la unción, así dicen, no crean que yo que tengo la unción, voy a orar y ahorita se va a resolver su problema, pero, usted no puede venir con las manos vacías. No se puede presentar ante Dios con las manos vacías. Usted tiene que traer su ofrenda al Señor. Así que pase y haga un pacto con Dios y prométale dar mucho dinero. Tenga fe, y si usted da mucho dinero, Dios le va a dar más dinero. ¿Qué es eso? Lo mismo que los sacrificios paganos. Vamos a darle a Dios o a los dioses algo para que ellos nos den lo que nosotros queremos. ¿Verdad que es una actitud inmadura? No oigo aménes. Es una actitud inmadura y hasta supersticiosa, ¿no? Le voy a dar a Dios la ofrenda para que me dé lo que le estoy pidiendo, la salud, el trabajo, la solución de los problemas familiares. ¿En qué consiste la fe de Abraham?
Decíamos, ¿qué es lo peculiar del cristianismo? Con aquella circunstancia, con aquel acto profético, ese sí es un verdadero acto profético, en que Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. La fe de Abraham, la fe abrámica, alcanza un nivel que no tiene ningún otro tipo de sacrificio. Porque la pregunta es, ¿qué iba a conseguir Abraham al sacrificar a su hijo Isaac? Nada. Abraham no iba a conseguir nada. Decíamos que holocausto es una ofrenda que se quema por completo, ni siquiera una porción del animal se come. Nada. ¿Había algún favor que Abraham quería de Dios y por eso le entregó a su hijo? Los cananitas, especialmente los adoradores de Moloc y los amonitas, sacrificaban al hijo primogénito para que los dioses les concedieran favores. Pero Abraham no estaba buscando un favor de Dios. No estaba esperando una bendición mayor. La bendición era su hijo. Todo lo que Abraham tenía era su hijo. Entonces Abraham ofreció un sacrificio en el que no espera nada a cambio, más que su entrega absoluta. Recuerda cuando decimos al recoger la ofrenda que antes que su dinero usted ofrende su corazón, su persona, porque no le damos a Dios con un interés, le damos por puro amor. Por eso la pregunta que pusimos como título a nuestra plática de hoy, los que están en el video, el título es una pregunta. ¿Jesús murió para satisfacer al Padre o por puro amor? Porque se enseña que Jesús murió para vencer al diablo, para quitarle al diablo los derechos, para que Dios cargara toda su ira sobre él, para que Dios le cobrara todos los pecados. Entonces Jesús murió por una necesidad, por una respuesta de algo que había que darle a Dios y que Dios estaba pidiendo, o simplemente Jesús murió por amor al Padre, obediencia al Padre y amor a nosotros. ¿No? Jesús murió por amor a nosotros, solamente por amor. Jesús no murió por una razón necesaria. Jesús murió por un amor que se toma voluntariamente. Esto que parece muy sencillo y muy elemental, decir que Jesús murió solo por amor, no duden que en algunos ámbitos nos vean como herejes al decir que Jesús no murió para satisfacer al Padre, sino subrayar que Jesús murió por amor. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque se acerca el Pentecostés. El domingo de Pentecostés, si no mal recuerdo, ¿qué será? El segundo domingo de junio. Por ahí teníamos la fecha. Primer domingo de junio, ya estamos muy cerca del domingo de Pentecostés, ¿no? Nos quedan 3 domingos. 2 y luego es el primero. De hoy en 15, ¿sí? O sea, hoy el que sigue y al que sigue ya es Pentecostés. Bueno, la llegada del Espíritu Santo, que está indicada aquí en lo que acabo de leer al final de Lucas, es también el principio del libro de Hechos, porque el autor de Lucas es el autor de Hechos, que es Lucas. Y por eso la manera en que termina el Evangelio de Lucas es retomada por el propio Lucas
como introducción y continuación en el libro de Hechos. Y entonces hay una relación entre varios fenómenos, hechos únicos en el universo. Uno, la crucifixión, la muerte de Jesús. La resurrección, la ascensión y el descenso, la ascensión de Jesús y el descenso del Espíritu Santo. ¿Cuántos hechos son? 4. ¿Sí? La muerte de Jesús, la resurrección, la ascensión y el Pentecostés. ¿De acuerdo? 4 hechos que debemos tener presentes y que debemos de hilar. Al retomar brevemente el asunto de Abraham e Isaac, para subrayar, como dice Søren Kierkegaard, que Abraham no estaba en el nivel del deber, de la ética, de lo general, algo legal no le obligaba, un deber no le obligaba a ofrecer a su hijo, sino más que un acto de fe y amor. Esto estamos subrayando respecto de Jesús, porque el Pentecostés es exactamente eso. La llenura del Espíritu Santo, de la que vamos a estar hablando bastante estos domingos, vamos definiéndola de una vez. La llenura del Espíritu Santo es el amor infinito del Espíritu Santo por nosotros y nuestra respuesta de entrega absoluta. ¿De acuerdo? Para que no nos desviemos con las metáforas, porque estar lleno del Espíritu puede ser una metáfora que primero nos haga imaginar que el Espíritu es como un líquido que nos va llenando, y que estoy medio lleno, 3/4 de lleno, muy lleno, o estoy rebosando de lleno. Pero el Espíritu Santo no es cosa, no es líquido, no es fuerza. El Espíritu Santo es Dios, por tanto es persona. ¿Qué es estar lleno de una persona? Pues esa comunión, esa intimidad amorosa. Entonces, vamos haciendo la traducción siempre que escuchemos esa frase, ser lleno del Espíritu. Es el amor infinito del Espíritu por nosotros, en nosotros, y la respuesta nuestra de entrega absoluta. Cuando Jesús no murió solo porque el Padre se lo ordenó, cuando Jesús no murió porque no había otro camino, cuando Jesús no murió porque el Padre estaba buscando a quién cobrarle, sino cuando Jesús murió por amor, por entrega absoluta, voluntaria, se conecta con lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. El sacrificio en la fe abrámica. ¿Cuál dijimos que era el sacrificio en la fe abrámica? No le damos algo a Dios esperando a cambio. No le damos a Dios para que esté contento con nosotros, para que nos proteja, nos cuide o nos sane. Nuestro sacrificio es entrega incondicional y desinteresada. Desinteresada, ¿no? Por eso es terrible cuando alguien dice, dale a Dios 100 pesos. A ver, espérenme, para que no se nos olvide. A ver si traigo 100 pesos. Sí. Dale a Dios 100 pesos y te va a dar 1000 pesos. Eso es una ofensa a Dios. La entrega, no solo la del dinero, la entrega nuestra adoración, que es nuestro sacrificio, porque ahora no ofrecemos sacrificios de animales, ni de ninguna otra cosa, ni siquiera sacrificios de nuestro sufrimiento. De lo contrario, tendríamos aquí una colección de látigos para que usted se pudiera flagelar, ¿no? El sacrificio es vivir para Dios. No es el sacrificio porque nos duela vivir para Dios,
sino porque es ofrenda a nuestra vida. Sacrificio en el sentido de algo que se ofrece, que se entrega a Dios. Una entrega amorosa, una entrega absoluta. Entonces, resumiendo este primer punto, la fe abrámica, a diferencia de otros sacrificios de otras religiones, es una entrega amorosa, incondicional, desinteresada, en respuesta al amor de Dios. Después hablamos de Adán. También vimos que Jesús está prometido como promesa de Dios, valga la redundancia, cuando el hombre se separa de Dios. ¿Recuerdan que estudiamos esa historia? Que por cierto creó muchas dudas, ¿no? Que varios hermanos me preguntaron. Por ejemplo, si Adán había sido o no el primer hombre, o si había otros hombres, otros pueblos, otras civilizaciones. No me quiero detener mucho en eso porque no es clase y no tenemos tiempo. Pero recuerde una cosa, los escribas que están redactando Génesis capítulos 2 y 3 son un grupo de escribas de la corte de los tiempos del rey Salomón. ¿Sí? No son unos autores que están allá en el principio del mundo viendo cómo pasa todo. Están en los tiempos de Salomón. Y ellos tienen una pregunta: ¿por qué el mundo es como es? ¿Por qué los hombres son malos? ¿Por qué los varones maltratan a las mujeres? ¿Por qué las mujeres se dejan? ¿Por qué los hombres y las mujeres se casan? De eso se trata el relato de Génesis 2 y 3, ¿o no? Entonces la pregunta es, ¿por qué el mundo es como es? Los relatos de Génesis 2 y 3 van a responder a esa pregunta, no de manera científica ni histórica, sino en una especie de parábola para que entendamos las razones, los principios de por qué el mundo es así. No para que sepamos exactamente qué pasó, sino para que entendamos los principios, ¿de acuerdo? Entonces yo les decía, la palabra Adán significa tierra. Entonces, ¿alude a un primer hombre? Sí, por supuesto. ¿Quién fue ese primer hombre? No sabemos. ¿Usted tiene su foto? ¿Lo tiene en Facebook? No sabemos quién fue ese primer hombre, porque vivió hace tantos años, cuando menos hace 100,000 años. El primer hombre vivió cuando menos hace 100,000 años en el norte de África. ¿Cómo se llamó? ¿Quién sabe? Era guapo, feo, todavía parecía un chango, no lo sé, ¿verdad? No sabemos. Lo que sabemos es que tuvo que haber habido un primer hombre, y eso lo sabemos por la lógica, por la biología y por la Biblia. Que tuvo que haber habido un primero, ¿es forzoso o no? Ya no sé si están conmigo. Es forzoso que tuvo que haber habido un primer hombre. Eso ni dudarlo. No solo desde la religión, desde la pura biología, tuvo que haber un ser vivo que fue el primer hombre sobre la tierra. Ya, no hay más que discutir, ¿no? Y que todos pertenecemos a la misma especie que se llama hombre. Olvídense del lenguaje incluyente. Hombre abarca a todos. Entonces, dice Pablo, de una misma sangre ha hecho Dios el linaje de los hombres. Todos somos de la misma especie. Aunque haya distintas razas, porque vivimos en distintos climas y comemos diferentes cosas, todos somos humanos. ¿Sí? Bueno, pero los hebreos, tratando de contestarse a la pregunta, ¿por qué el mundo es como es?,
tuvieron que haberse preguntado cómo se inició la humanidad, y entonces le dieron un nombre al género humano, Adán, con artículo en hebreo, el Adam, Ha-Adam, maestra de hebreo, ¿estoy bien? ¿Sí? Ha-Adam significa el género humano, en hebreo, ¿no? Pues todos somos Adam, todos somos Adam. Alce la mano, Adam. Unos no están muy convencidos. Todos somos Adán, porque Adán quiere decir los que están hechos de tierra y tienen el soplo de vida. ¿Usted es de tierra o es celestial? Usted es de tierra y tiene soplo de vida, si no, no hubiera venido, ¿verdad? Entonces, todos somos Adán. Adán es palabra hebrea, por eso no sabemos cómo se llamó el primer hombre. Este es un nombre simbólico de cuál es la naturaleza de lo humano. Por eso cuando se platica de cómo él se separó de Dios, eso nos concierne a todos, porque todos nos hemos separado de Dios. Todos los pueblos, si no todos, la mayoría, tienen historias de un origen ideal, una especie de paraíso. Muchos pueblos piensan que en los orígenes todo era bonito, ¿no? Entonces los hebreos también pensaron que al principio la humanidad vivía en un jardín donde no había muerte. Los animales no se comían unos a otros. El relato dice que los animales comían hierba. ¿Y los hombres qué comían? No comían bisteces, hamburguesas, carnitas, sino frutos de los árboles. Por eso el símbolo de la participación de la vida o de la participación del mal es árbol, ¿no? Porque los hombres se alimentaban del fruto de los árboles. Y entonces el texto dice, el árbol de la ciencia del bien y del mal es el símbolo de que participamos, o sea, comemos de la desobediencia, de la falta de amor. Y el árbol de la vida es que comemos, hoy diríamos, de Cristo, que nos une con el Padre en la unión amorosa, ¿no? Y entonces venía el problema de la serpiente. Sé que ya lo platiqué, pero estoy abordando algunas dudas, ¿no? Porque si seguimos pensando en una serpiente literal, o sea, lo que no tenemos que imaginar es que de veras hubo una víbora, culebra, o como le quiera llamar, que hablaba. No, por varias razones. Primero, las víboras no hablan, ¿o sí? ¿Usted ha platicado con alguna? ¿Con su perro? Bueno, hay unas humanas, pero los animales no hablan, ¿no? Ni el perro, ni el gato. El perico repite, pero no razona. Entonces, si la serpiente hubiera hablado, sería un ser racional y entonces sería a imagen de Dios. Y entonces Dios hubiera hecho al hombre a imagen de Dios y a la culebra a imagen de Dios. Y eso no dice el texto, ¿verdad que no? Si la serpiente hablara y además hablara invitando al mal, no solo sería un ser racional, sino un ser moral, con conciencia ética. Y los animales no pecan, no tienen conciencia ética. Entonces imagínense que un animal era igual que un hombre, tenía razón y tenía conciencia ética. Y repito la pregunta, ¿acaso la serpiente era también a imagen de Dios? Porque nuestra imagen de Dios es eso, tener voluntad y tener razón, ¿no? Nuestra conciencia ética y nuestra conciencia racional. Pero además, la promesa, la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesús. Yo creo que eso ya quedó suficientemente claro, ¿no?
el único ser humano que ha nacido solo de mujer es Jesús. La simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. La pregunta es, ¿a cuál serpiente? ¿A aquella culebra de los orígenes, a la víbora parlanchina? Jesús murió para herir en la cabeza a una víbora. Eso es absurdo, ¿no? Apocalipsis dice, nos ayuda mucho Apocalipsis porque dice, la serpiente antigua, ¿recuerdan ese pasaje? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, Apocalipsis ya nos sacó de las dudas, ¿no? ¿Quién es aquella serpiente antigua? Diablo y Satanás. Entonces, pues nuestras pobrecitas serpientes no tienen nada que ver, ¿no? Nuestras serpientes literales, animalitos, tienen un lugar muy importante en el sistema ecológico y cuando las matamos se nos multiplican las ratas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues ellas no tienen la culpa de nada, ¿sí? Son un símbolo de los escribas. Pero quien lo toma literal dice, no, entonces antes las serpientes tenían patas, porque dice, ahora te arrastrarás. Y no falta el cristiano que dice, ya se descubrió en la anatomía de las serpientes que hay un rastro de que tenían patas. No es cierto. Otra vez, la serpiente pues es un reptil, está diseñada anatómica y fisiológicamente para ser un reptil. Y su estructura es maravillosa, sus escamas, su elasticidad, sus músculos, ¿no? Te arrastrarás y polvo comerás. Las serpientes no comen polvo en realidad, comen ranas, ratones y otras cosas, ¿no? Son símbolos. El mal está en lo contrario del cielo. El cielo es lo sublime, arrastrarse por el suelo es lo inmundo, lo miserable, lo pecaminoso, ¿no? Sobre tu pecho andarás. Y polvo comerás, porque el polvo representaba lo mortal, lo terrenal, lo separado de Dios, ¿o no? Bueno, espero que con eso quedemos un poquito más tranquilos, porque no hemos dicho que la Biblia diga mentiras. La Biblia siempre dice la verdad, pero hay que entender el lenguaje con que la Biblia nos presenta las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, el problema de Adán, el haber comido de ese fruto, es que el hombre se reclamó para sí mismo. El hombre fue hecho para Dios. Como diría algunos de los teólogos del siglo II, el hombre no fue creado pecador, pero tampoco plenamente amoroso. El hombre tenía que decidir si crecía en el amor a Dios o si se separaba de Dios. ¿Y qué decidió el hombre o los hombres desde los albores del tiempo? Separarse de Dios. ¿Y qué decidimos ahora nosotros? Separarnos de Dios. Antes de que le entregáramos nuestra vida a Cristo, ¿cómo estábamos nosotros? Separados de Dios. ¿Y quién lo obligó a usted a separarse de Dios? ¿Verdad que fue decisión de cada uno de nosotros? ¿Sí? Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No dice, por cuanto Adán pecó, todos ustedes ya. No, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Y Romanos 5 dice, en Adán todos morimos por cuanto todos pecamos. Entonces, por eso Adán nos representa a todos. Cuando pecamos, nos separamos de Dios. Estamos reclamando nuestra existencia para nosotros mismos. Ya no dependemos del amado, ya no vivimos para el amado, ahora nos reclamamos para nosotros mismos. Bueno, vamos a seguir leyendo en Lucas, después vamos a ver otros pasajes de la ley y los profetas,
en que Jesús es mostrado, pero ahora vayamos a los versos 47 y 48 y 49. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Muy importante eso. Que se predicase en su nombre el perdón de pecados. Y el 49. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Tomemos estas dos frases. Yo sé que el versículo es más completo y ahí lo tenemos, ¿no? Pero por cuestión de memorización, tomemos ahora estas dos frases. Que se predicase en su nombre el perdón de pecados. ¿Lo puede decir conmigo? Que se predicase en su nombre el perdón de pecados. Y luego, yo enviaré la promesa de mi Padre. Yo enviaré la promesa de mi Padre. Bueno, estas dos frases anuncian dos grandes bendiciones de Dios, que son dos grandes experiencias para el creyente. Dos bendiciones de Dios, dos experiencias para el creyente. La conversión o salvación y el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Conversión, salvación es una. Bautismo con el Espíritu Santo es la otra. ¿Estaban profetizadas ambas? ¿Sí? Vamos a ver muy rápido Isaías 53. Recuerden que el padecimiento del Hijo del Hombre está en los profetas, está en el Antiguo Testamento. No es un invento cristiano, es un plan de redención desde que Dios comenzó a revelarse a Abraham. Isaías 53, solo algunos versos. Verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Este pasaje que habla del siervo sufriente no está hablando de Israel como pueblo. Israel es un pueblo rebelde. Aquí está hablando de alguien que nunca le falló a Dios, alguien que nunca pecó, y sin embargo Dios quiso quebrantarlo. Y los versos 4 y 5 dicen que él llevaba la consecuencia de nuestros pecados. Los pecados no son cosas que Jesús pueda cargar. La explicación amplia es: Jesús sufrió, se entregó hasta la muerte como consecuencia de nuestros pecados para reconciliarnos con Él, para enamorarnos nuevamente de Él. ¿Sí? Eso quiere decir que llevó nuestros pecados y que por su llaga fuimos curados. Pero luego dice que pondría su vida en expiación por el pecado. Eso significa, nos purificaría de aquella separación de Dios que todos a la manera de Adán hemos cometido. Y que después, dice el verso 10, verá linaje, vivirá por largos días. Aquí está la muerte y la resurrección. Cuando haya puesto su vida en padecimiento, la muerte, vivirá y verá linaje. Ya se murió y luego vivirá y tendrá pueblos que desciendan de él. Esa es la muerte y la resurrección del Mesías. Ahí se está profetizando que Jesús muere para salvarnos.
Y luego en el profeta Joel, vamos a buscar en el libro de Joel, en el capítulo 2, verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Habla de los días últimos. Ahora que estamos orando para el Pentecostés, yo creo que ha surgido la inquietud en varios hermanos, ¿qué es eso del bautismo con el Espíritu Santo? Es una duda genuina, ¿no? Algunos tienen. A veces en la reunión de oración se oran por asuntos particulares, cuando más debería orarse por el avivamiento, por la llenura del Espíritu Santo, ¿no? La reunión de oración no es para que yo ore porque me duele la muela, ¿no? Sino para que oremos por las peticiones como cuerpo, las peticiones que nos conciernen como colectividad, como comunidad. Principalmente esta llenura del Espíritu Santo. ¿Pero qué es? ¿Por qué hay tanta duda? Porque hay iglesias que no lo predican. Porque hay iglesias que dicen que eso ya no existe. Por eso hay tanta duda. Porque muchas personas, cristianos, no saben de eso. De ahí la importancia que volvamos a retomar el punto, ¿no? En los profetas, en la ley, en los escritos, se hablaba de que Jesús iba a padecer. Ya lo vimos. Abraham, la promesa, los sacrificios de animales, ya veremos la historia de José, el Salmo 22, Isaías 53, Zacarías, etc. Pero también se habla del tiempo en que invocar el nombre del Señor permita que cualquier persona de cualquier pueblo se pueda salvar y que cualquier persona que crea en el Señor tenga el Espíritu Santo de la misma manera que lo tenían antes los sacerdotes, los reyes y los profetas. Esto es una noticia maravillosa, ¿no? Póngase por un momento en aquellas historias. O usted mismo ahora. En principio, usted es un sacerdote de la familia de Aarón. ¿Es un sacerdote judío? ¿Alguien aquí es sacerdote judío? ¿No? ¿Alguien aquí es rey judío? ¿Alguien es profeta? Entonces, Dios nos da el Espíritu Santo de la misma manera que se los dio a ellos. ¿No es un gran privilegio? Entonces, ¿somos menores que ellos? A ver, fíjese, porque es difícil de aceptar. ¿Usted es menor que el sacerdote Aarón? ¿O igual? ¿No estaré exagerando yo? ¿Usted es igual que el sacerdote Aarón o no? ¿Usted es igual que Elías, el profeta? Y lo dice Santiago, ¿eh? Elías era hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Entonces, ¿usted es igual que Elías? ¿Ya está más seguro? A ver, ¿usted es igual que el rey David? ¿Por qué? Porque hemos recibido el mismo Espíritu Santo. No por otra cosa, no por méritos propios. Porque aquí dice, derramaré mi espíritu sobre todos, ya no solo sobre David,
sobre Elías, sobre Aarón, sobre todos. ¿Sí? ¿Ya estamos más seguros? A ver, ¿quién es igual que David? Igual que Aarón y Elías, ¿verdad? Entonces, dos cosas aquí. El verso 32 de Joel 2. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Las dos experiencias, salvación, verso 32, llenura del Espíritu Santo, verso 28 de Joel 2. Dos experiencias leímos en Lucas 24, que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados, salvación. Segunda, que Él enviaría la promesa. ¿Qué es la promesa? Que todos seríamos llenos del Espíritu Santo. Acabamos de leer la promesa en Joel 2:28. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, o sea, todos los creyentes sin excepción. No haga caso cuando lo inviten a una reunión porque viene un profeta ungido y si usted va, le van a dar unción fresca y entonces usted tiene que ir. ¿Tiene que ir? ¿Por qué no tiene que ir? Porque el Espíritu Santo ya lo tiene usted. ¿Sí? Porque usted está buscando o ya ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Bien, entonces hay dos doctrinas, dos bendiciones, dos experiencias que como comunidad apostólica nunca debemos olvidar. La iglesia entraría en un letargo o incluso en riesgo de desaparición si olvida cualquiera de estas dos doctrinas. No solo son doctrinas, ¿no? Ya dije que son bendiciones de Dios. Primeramente son bendiciones de Dios porque es la gracia. Y son experiencias porque nosotros las vamos a vivir. Y siempre, ahora y dentro de 10 años, y si es necesario dentro de 50 años, el Señor no ha venido, Comunidad Apostólica debe seguir enarbolando como sus doctrinas fundamentales la salvación y el bautismo con el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Cuando le pregunten, bueno, ¿y qué creen en tu iglesia? En la salvación y el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y qué son esas cosas? Bueno, ya leímos Isaías 53. Ya vimos que el Señor proveyó un carnero para que Isaac no muriera. El Señor proveyó a Cristo para reconciliarnos con Él. Así que la salvación es un regalo de Dios. Lo primero que tenemos que decir es, la salvación es un regalo de Dios. ¿De acuerdo? Ahora bien, la pregunta, si usted muriera en este momento, ¿a dónde iría? O, bueno, a una de sus formas. Si usted muriera en este momento, ¿está seguro del perdón de sus pecados? Si podemos responder que sí, es que hemos entendido lo que Dios hace. Si tenemos duda, nos hace falta comprender mejor lo que Dios hace, ¿no? Porque mire, incluso hay creyentes que piensan de esta manera. Bueno, yo quiero salvarme, pero ahora, puedo saber ahora. Falta que el resto de mi vida yo me porte más o menos bien, que tenga más obras buenas que malas, que tome los sacramentos y cuando me muera Dios me juzgue y decida si me salvé. ¿Estoy en lo correcto? ¿No? ¿Seguro que no? A ver, entonces hay dos posibilidades, ¿no? Que estamos tratando de ser salvos y al final Dios decide, esa es una posibilidad. La otra es que la salvación es un regalo que ya tengo.
¿Cuál es la buena? La segunda, ¿verdad? La salvación es un regalo de Dios que yo ya tengo. ¿Por qué lo tengo? Porque soy muy bueno. Todos los que venimos aquí somos puros buenos. ¿No? No la tengo porque soy muy bueno. La tengo porque Dios se la da al ser humano incondicionalmente. No nos pide nada a cambio. La ofrece. Jesús murió, ofreció la salvación, ya ofreció su vida, ya nos mostró el perdón de Dios. Es un regalo. ¿Qué se hace con los regalos? Se reciben. ¿Y qué pasa si no se reciben? Se desperdician, ¿no? Entonces, la salvación ya está dada por Dios. Lo único que tenemos que hacer es recibirla. Y si ya la recibimos, ya podemos decir con firmeza, con toda certeza, yo estoy perdonado, yo soy salvo, si en este momento me muero, yo tengo vida eterna, yo voy a resucitar con Cristo. ¿Sí? Eso podemos decir con toda certeza. Si usted todavía no lo puede decir, no es complicado. Aceptar, recibir un regalo, es extender la mano y tomarlo. Salvarse es lo mismo. Hablar con Dios y decirle, Señor, yo tomo tu regalo, acepto tu perdón. Acabo de leer Joel 2:32. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar quiere decir llamarlo a que dentro de nosotros sea nuestro dueño. ¿Sí? A ver, ¿qué le parece? Lo invito a que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos. Para las personas que quieran hacerlo o confirmar esta certeza, hágalo ahí en su lugar. Dígale, Señor, yo extiendo mi mano para recibir tu regalo. Acepto tu amor, acepto tu perdón, te invoco para que vivas en mí para siempre, para que me des la vida eterna y la resurrección. Tomo ese regalo, te agradezco por el regalo. Voy a vivir para ti, como tú viviste y moriste para mí. Amén. Si usted le dice algo así, esto o algo parecido, con su corazón, usted está tomando el regalo. Y ya no tiene que tener dudas. Si está en riesgo de muerte, si está muy enfermo, si está temblando, si está en el hospital, usted sabe que ya ha sido perdonado, que tiene una promesa de Dios y Dios siempre cumple sus promesas, ¿no? Que usted es una persona perdonada, por tanto es una persona salvada, con todos los errores, todas las fallas y pecados que luego tenemos, sí, porque es un regalo de Dios, ¿sí? Esa es la salvación. Si usted hizo esta oración o hermanos a la distancia, luego verán esta plática. Cuando quieran pueden hacer esta oración, porque esta oración no se tiene que hacer todos los días. Un regalo se recibe una vez y ya. ¿O cuántas veces usted acepta un regalo? El mismo regalo. Una y ya. Una vez que tenemos este regalo de la vida eterna, Dios quiere que vivamos en una comunión amorosa con Él, amándole y disfrutando de su amor. Dice que se predicase el arrepentimiento. El arrepentimiento es la decisión de cambiar de vida. Pero ¿cómo voy a cambiar de vida si yo solo no puedo? A veces ni siquiera lo deseo. Necesito estar lleno del Espíritu Santo, es decir, necesito dejarme
guiar por Él. Necesito que su amor produzca en mí deseos nuevos, sentimientos nuevos. La persona enamorada tiene sentimientos nuevos que antes no tenía. Tiene pensamientos nuevos, tiene acciones diferentes que antes no tenía. Así es estar lleno del Espíritu Santo. Lo leímos aquí en Lucas 24, ¿no? ¿Qué decía? Que esperasen o que recibirían la promesa que Jesús les recordaba. Estoy en el verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Otro nombre, porque Lucas usa sinónimos para la experiencia de estar lleno con el Espíritu. Uno de esos nombres o sinónimos es la promesa del Padre, ¿sí? Entonces, ¿qué es la promesa del Padre? Ser bautizados con el Espíritu Santo. No es el bautismo en agua, que ojalá ya todos tengamos, ¿no? Eso es una cosa, eso es material. Pero aquí estamos hablando de algo más grande, más que solo Dios puede dar. La promesa del Padre, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Y que estamos pidiendo ahora en estos días de oración. Que otro sinónimo es estar llenos del Espíritu Santo. Y que, como acabamos de decir, es la posibilidad de sentir su amor, de abrirnos a su amor infinito y de responderle nosotros también amándole. Y entonces, el punto por donde empezamos, que el sacrificio cristiano, la religión de la fe abrámica, es una entrega total sin pedir nada a cambio. Y eso es la llenura del Espíritu Santo. Nuestra ofrenda del ser total a Dios, no para que nos dé algo, no para que ahora ya esté contento con nosotros, sino como mera respuesta a su amor, ¿no? El cristiano maduro sí espera que si Dios quiere, si a Dios place, le bendiga o que tome nuestros problemas en sus manos, claro. Pero más importante que eso es nuestro amor por Dios. Entonces, ahora que estamos orando para que en el Pentecostés podamos recordar, revivir la experiencia apostólica, ¿a qué nos referimos? Pues al bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? La segunda bendición. ¿Se acuerdan que dije 2 bendiciones, 2 experiencias? ¿Sí? ¿Por qué 2 bendiciones? Porque la bendición viene de Dios. La primera bendición que nos da es el perdón de pecados, la vida eterna. La segunda bendición que nos da es llenarnos del Espíritu como rey, profeta y sacerdote. Por eso se llama la segunda bendición. 2 bendiciones, ¿no? Pero también son 2 experiencias, porque cuando el Señor nos perdona y nacemos de nuevo, ¿cómo nos sentimos? Pues nuevos, maravillosos, ligeritos, contentos, ¿no es cierto? Pero también el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia, porque cuando lo recibimos es muy probable que hablemos en lenguas que antes no sabíamos o que nunca hemos aprendido, que nos llenemos de gozo, que tengamos un nuevo ardor para el evangelismo, que tengamos nuevos deseos de orar y de leer la Biblia. También es una segunda experiencia. Y también son 2 doctrinas, es decir, doctrinas de enseñanza. 2 enseñanzas fundamentales, ¿no? Hay doctrinas fundamentales. La Biblia es la suprema norma de la fe, esa es una doctrina fundamental. Jesús ha resucitado y nosotros resucitaremos, pero eso es parte de lo que estoy diciendo.
la salvación. Y la segunda, la llenura del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, una manera de vivir la fe de Abraham, entrega total. ¿Cómo? 2 bendiciones, 2 experiencias, 2 doctrinas que deben caracterizar siempre a comunidad apostólica. De tal manera que todos los que estemos aquí hayamos recibido el perdón de pecados, ¿no? Y no que cuando venga la resurrección digan, oye, faltó el hermano fulano. Ay, tan bueno que se veía. Pero no recibió por fe, no es que era bueno o no era bueno, es que no tomó el regalo, ¿sí? Y la otra, ser llenos del Espíritu Santo. Que no seamos una iglesia pues fría, sometida a reglas solamente, a tradiciones, al aburrimiento, a la rutina, sino llenos del Espíritu Santo. Amén.